Dios les bendiga a todos ustedes, muy buenas tardes, todos los que me estén sintonizando en cualquier parte del mundo. Soy Rubén Rojero, estamos aquí por Sombrerete, Zacatecas, les mandamos un saludo desde aquí. Les bendecimos también en estos tiempos de tanto disturbio en el mundo. Por un lado huracanes, por otro lado manifestaciones, miramos en Estados Unidos el paro de gobierno, solamente ellos saben lo que están haciendo allá, ¿verdad? Pero miramos las guerras en Israel, a todos esos países, cómo se está formando el sistema para que venga nuestro Señor Jesucristo. Yo siento que estamos acercándonos ya nosotros a ese día. ¿Sí? Así que en este momento vamos a hablar de el nuevo mundo. Fíjese que desde que yo estaba pequeñito, yo escuchaba ese término, que se va a acabar el mundo, que se va a acabar el mundo. Pero había gente que decía, el mundo no se acaba, los que nos acabamos somos nosotros. Y seguí con esa idea, ¿verdad? Y pues yo empecé a estudiar la palabra de Dios hasta ya en edad muy madura, ya pasaba de los 30 años. Así que fue cuando empecé a entender de que sí va a haber un final, sí va a haber un final del mundo. Ya hablamos la semana pasada del final del sistema del mundo, pero hoy, ¿verdad? Y también hablamos del final del mundo también. Pero hoy vamos a hablar del nuevo mundo que nos espera, a los que permanezcamos fieles a Cristo Jesús. Estamos hablando de Cristo Jesús, porque hay muchas doctrinas, hay unos que adoran a otros nombres, ¿verdad? Dice la Biblia bien claramente en Hechos capítulo 4:12, que ningún otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo por el cual nosotros podamos ser salvos. Y ahí está hablando de Jesucristo. Él es el Salvador. 1 Timoteo capítulo 2:5 dice que Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Así que Él es el Salvador, Él es. No podemos buscarle por otro lado. Así que vamos a estudiar en esta tarde, ¿verdad? Acerca de el final de este universo. Pero también vamos a hablar del otro universo que se aproxima. ¿A qué me refiero yo? ¿Saben por qué? Porque nuestro líder, nuestro maestro, nuestro rey, Jesucristo, Él mismo enseñó en Mateo capítulo 24, versículo 35. Dice, cuando está hablando de profecía, de los finales del mundo, cuando se va a acabar el mundo, Él dice, el cielo y la tierra pasarán. ¿Pero qué más dice? Mas mis palabras no pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Él especificó, dice, el cielo y la tierra van a pasar. Este universo va a pasar. Así que como ustedes verán, este universo está decayendo poquito a poquito. Las aguas de los mares ya están más sucias. Yo me recuerdo que yo estuve en un lugar por San Diego. Estábamos hablando por ahí como a final de los 70s. Y yo llegué allá a la playa, una playa que le llaman el Pearl Harbor, allá en Oceanside. Y yo me recuerdo que en esa playa, cuando yo me metí a la playa, cuando el agua me llegaba a las rodillas, yo podía mirar mis dedos de mis pies. A veces hasta miraba pescaditos chiquitos que andaban allá abajo, ¿verdad? En el mar. Estamos hablando del final de los 70s. Pero una vez, ¿verdad? En los 90s casi, en los 90s, creo que 97 más o menos, fui de nuevo.
Yo era aficionado a surfear, aunque nunca aprendí, no me pude levantar en el board. Pero fíjese que ahí noté de que me metí al agua y sí me llegó hasta las rodillas el agua. Pero ya no miré mis dedos de mis pies. ¿Por qué? Por lo sucio. El universo, de alguna forma o de otra, está decayendo. Existe un misterio, el porqué de eso. Fíjese que yo sé ese misterio. En Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18, el verdadero problema recae de que esta tierra va a caducar. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, ahí alguien léame el versículo 17, por favor. Y al hombre dijo, por cuanto obedeces a la voz de tu mujer y comiste el árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ese fue el decreto de Dios. Dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. Dios maldijo la tierra por causa del pecado que entró por medio de Adán y Eva. Y por causa de eso, ¿verdad? La tierra pasó a posesión del otro enemigo, Satanás. La Biblia habla bien claramente que Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios. Pero cuando entró el pecado al jardín de Edén, esa imagen de Dios salió de Adán y Eva. Adán y Eva empezaron a hablar malas palabras, empezaron a mentir, empezaron a actuar egoísta, empezó a haber peleas allí, matrimoniales y todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entró el ego, entró la carne, entró la humanidad carnal. Por cierto, de que creo que los animales eran inofensivos, los que son salvajes ahora. Pero nada más entró el pecado al mundo y fíjese, yo a veces miro documentales de cómo los tigres despedazan a los pobrecitos venaditos, los matan, ¿verdad? Los cazan horriblemente. Es bien triste mirar el mundo animal. Hay mucha violencia allá entre los animales. Los más fuertes viven de los más débiles. Entonces sabe que por causa de eso, sí, Dios maldijo la tierra. Está maldita la tierra. Entonces, mire, hay un libro que escribió un Emanuel Velikovsky. Se llama Works Enough Evil. Y otro que se llama Worlds in Collision. Yo estudié ese libro, fíjese. Los dos, por cierto. Fíjense que me llamaron la atención esos libros, ¿sí? Porque yo ya había estudiado la palabra de Dios. Nada más que yo tengo un defecto, que yo no me quedo en donde estaba. Yo no me como todo lo que me dan a mí. Yo sigo investigando. Y Emanuel Velikovsky, muchos científicos lo critican porque dicen que es un escritor loco, que dice, no, esos libros son ficción y todo eso. Pero fíjese, él dice que, ya ve que en Génesis capítulo 1 y 2, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Él dice que entre el versículo 1 y el versículo 2, él cree que hay otros 2000 años, que hubo otra creación anteriormente. No estoy diciendo que así es, ¿eh? Yo estoy compartiendo lo que aprendí de sus enseñanzas de ese hombre, que muchos critican, pero le digo, no estoy enseñando, yo solamente estoy compartiendo
Pero ahorita le voy a decir por qué me llama la atención tanto eso. Él dice que él piensa que allá hay un intermedio de 2000 años. ¿Por qué? Porque dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? La palabra creó en el hebreo quiere decir bará. Hay dos palabras, bará y la otra es asá. Bará quiere decir remodeló. Y asá, con H al último, creó de la nada. Y ahí está la palabra asá, que Dios creó los cielos y la tierra de la nada. ¿Verdad? Pero mire, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 10 y 11 dice que Dios creó la tierra hermosa para que la disfrutemos. Así que, pero entonces dice Manuel, dice, ¿por qué entonces en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía? Alguien lea el versículo 1 y 2. En el principio creó Dios el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas es el espacio de Satanás. Entonces este Manuel Velakaski, él dice, pero ¿por qué tú pudo haber sucedido eso? Y ya ve que ya en el versículo 3, 4, y 5, 6, y 7, y 8 ya empieza la creación, ¿verdad? De los cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? Y luego ya los animales, según su género, todo, ¿no? Entonces, ¿por qué estaba desordenada? Pues él dice que él piensa que fue cuando hubo la pelea, hubo la guerra celestial, que cuando Miguel aventó al diablo de allá el trono de Dios y lo desalojó de allá y lo aventó aquí al cielo de aquí de las atmósferas. Él dice que él cree eso. ¿Por qué? Porque dice que cada vez que eso sucede, se provoca un cataclismo, donde hay un temblor increíble, un temblor inexplicable, donde hasta se mueven montañas, se derrumban montañas. Un temblor de como 12 grados, pero a nivel mundial. Se sigue diciendo que el polo norte estuvo en el polo sur y el polo sur estuvo en el polo norte. ¿Por qué digo eso? Porque yo soy testigo. Yo he sabido que allá en el polo norte, en las zonas glaciares, se han encontrado, ya ve que los hielos se están derritiendo, ¿no? Pues dicen que una vez encontraron un mamut congelado y que todavía le encontraron adentro de su vientre, en sus tripas, hierba verde. Como que él cayó en ese espacio de una forma repentina. Pues dicen que cuando sucede ese cataclismo, que los polos se mueven de un lado a otro. ¿Será cierto eso? De esto no le hablan los científicos contemporáneos, ¿verdad? De esto que dice Manuel Velakaski, él piensa que hubo otra creación anteriormente. Pues, ¿qué dirá la Biblia al respecto? Mire lo que dice la Biblia en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 5. No, 15. Por cierto, de que esto que vamos a leer en Eclesiastés 3:15, lo usan mucho los que creen en la reencarnación. Creen que cuando usted muere que reencarna de nuevo, porque mire lo que dice aquí en el versículo 15, dice, lo que fue ya existe, y lo que ha de ser, fue ya. Lo que fue ya existe, y lo que ha de ser, fue ya. Como que la historia se repite. Así que hay muchos misterios que no podemos entender nosotros acerca del universo. Los científicos de hoy no podemos confiar en ellos. Ellos alegan que nosotros salimos del chango.
que salimos de la... y luego no se ponen de acuerdo, oiga. Unos dicen que salimos del chango, otros dicen que salimos de una célula de un pescado, del mar, ¿eh? Así que no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Lo que sí sé, que la Biblia dice que nosotros somos creación de Dios. Allí lea bien cuidadosamente el capítulo 1 de Génesis y el capítulo 2. Y entonces hay muchos misterios. Capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 29 dice, todos los misterios, ¿qué dice? Pertenecen a Dios, a Jehová. No tenemos que entender todo nosotros. Yo conozco la palabra de Dios, pero yo no sé qué sucedió antes de que hicieran la palabra de Dios. Yo solamente conozco la Biblia. Soy maestro de la Biblia, teológicamente y historia. He estudiado mucho. ¿Sí? Así que ahorita, pues yo me apego a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en el capítulo 1 de Génesis que Dios creó los cielos y la tierra. Pero también habla en Isaías capítulo 65, 17, que va a haber un fin, dice, porque he aquí yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero ya no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Isaías 65, versículo 17, dice que Él va a crear cielos nuevos. Porque hay aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Sí, así es. Va a ser el fin de la creación, del universo. Y luego en Isaías 66, 22, léamelo. Isaías 66. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Fíjese, ahí especifica él. Dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán. Es así, ya no la va a destruir. Es lo que vamos a estudiar esta noche. Así que, ¿por qué sucede esto, pues? ¿Por qué Dios destruye esta creación? Este universo. Por el pecado. Por el pecado que entró por medio de Adán y Eva en el jardín de Edén. Entonces, se dice que Dios echó a Adán y a Eva los echó fuera del jardín de Edén, dice la palabra de Dios allá en el capítulo 3 de Génesis. Y puso a un ángel encargado, dijo, no los dejes entrar ya, de ninguna manera. Porque no quiero que coman del árbol de la vida, del fruto del árbol de la vida, y vivan para siempre en pecado. ¿Ya ve? Esa es la causa que vino la muerte al ser humano. No fue intención de Dios que nosotros muriéramos. No. Fue el pecado que entró en el mundo. La paga del pecado es muerte. Así que el problema de la destrucción de este universo es el pecado. El diablo. Job 15, versículo 15. Dice, he aquí que ni en sus ángeles confía, y los cielos están sucios delante de ti. El único que está sucio es Satanás, es un espíritu inmundo. Así que aquí se dice la palabra de Dios, ahorita lo voy a enseñar. Todos dicen que Satanás anda aquí en la tierra y que todo eso, miren, no, la casa de Satanás no es aquí en la tierra. La casa de Satanás es allá arriba. Efesios 2, 1 al 5. Dice Pablo, Él nos dio vida a nosotros, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la voluntad y los impulsos de la carne y vuestros pensamientos, y erais por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que allí especifica que el enemigo es el espíritu de la potestad del aire. Así que mire, cuando el pecado entró al mundo por medio de Adán y Eva, este espacio fue tomado por Satanás. Como cuando hay guerras. El país que gana la guerra se queda con el espacio donde pelearon allí. ¿Por qué cree que México perdió muchos estados aquí con Estados Unidos? Pues así igualmente Satanás tomó este mundo. Jesús dijo bien claro en el libro de Juan. Dice, es necesario que yo me vaya porque ya viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Vámonos de aquí. Le toca el turno a él de estar en el mundo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 dice, y sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el poder y dominio del diablo. ¿Por qué cree que pasa tanta cosa mala? ¿Por qué cree? Porque Satanás es el Dios de este siglo. Y su trabajo de él es mantenernos alejados de Dios. Su trabajo de él es mantenernos desinformados de Dios. Él quiere que seamos religiosos, que sigamos dogmas, rudimentos, pasos. He escuchado gente que ora hasta oraciones escritas, pero no lo que les dice el Espíritu Santo. Hay mucha cochinada ahorita en la enseñanza bíblica, la mera verdad. Pero mire, el enemigo, 2 Corintios 4, versículos 3 y 4 dice, si el evangelio es encubierto, para los que se pierden ha sido encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, el diablo, les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es imagen de Dios. Así que esta generación, este universo, pertenece al diablo legalmente. Ahorita en el mundo Dios solamente tiene a dos cosas: su Espíritu Santo y a nosotros los cristianos, la iglesia cristiana y la iglesia católica. La iglesia católica también enseña la palabra de Dios. Están un poco errados en ciertos puntos, pero yo conozco muchos católicos bien llenos de Cristo. Yo creo que ellos son de Cristo Jesús. Pero hay unos católicos que no se confían ni en su propia familia, los individuos. Así que mire, la religión no salva a nadie, ni en la cristiandad. En una iglesia no son todos los que están, ni todos los que son allí. La Biblia dice de que son pocos los que se salvan. Cuando buscamos a Dios tenemos que buscarlo con fe. Y la fe mezclada con el amor. ¿Y por qué Dios pues va a desaparecer esta creación? Este universo. ¿Y cómo va a destruir Dios pues este universo? Fíjese que le voy a dar un ejemplo. En los tiempos de Cristo, los judíos, cuando llegaban a una casa, ya ve que en ese tiempo las casas eran de madera o de ramas o chozas.
La mayoría de las veces quemaban la choza, decían, ¿sabes qué? Esto no lo quiero yo, porque pudo haber vivido aquí alguien que tenía lepra. La lepra era una enfermedad muy peligrosa. Entonces quemaban todo. Qué esperanza que en ese tiempo usaran ropa de segunda. En ese tiempo esa enfermedad de la lepra fluía. Quemaban todo, ropa, casa. ¿Ok? Pues mire, la razón que Dios va a destruir este mundo es por causa del pecado. ¿Por qué? Porque la lepra es un tipo del pecado. Cuando la Biblia habla de lepra, se está refiriendo al pecado. Entonces, la única alternativa para que este mundo siga adelante es 2 de Pedro 3, 9 al 11. ¿Qué dice allí en 2 de Pedro 3, 9 al 11? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos posean el arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Se fija? Pues, y las obras que en ella hay serán quemadas. 11. puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Se fija? Aquí lo especifica el apóstol Pedro bien claramente. Dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los cielos siendo quemados se fundirán. ¿Cómo va a ser eso? ¿Ataque nuclear o algo o qué? ¿O será Dios el que va a quemar el mundo así como quemó a Sodoma y Gomorra? Yo no le puedo decir. Yo no soy Dios. Lo único que sí sé, que la palabra de Dios dice que aquí especifica que van a ser quemadas la tierra. Cuando habla de la tierra, está hablando todo el globo tierra. Y las obras que en ella hay serán deshechas. Esta tierra no es tan grande como parece. Solo mide 8.967.7 millas en diámetro. 69 millones, algo así más. Es uno de los planetas más pequeños en la galaxia, aquí Andrómeda. Milky Way se llama en inglés. ¿Verdad? Luego sí, la Luna, Venus, ¿verdad? Pero está pequeña la Tierra. No sé cómo va a suceder eso, si va a haber un ataque nuclear o qué. Pero lo que sí sé, que la palabra de Dios dice que va a ser destruida. Y luego miren lo que dice en 1 Corintios 3, 9 al 20. 1 Corintios 3, 9 al 20. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento uno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Amén, así es, por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabes que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios te destruirá a ti. Porque el templo de Dios, el cual eres tú, santo es. Nadie os engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. ¿Para qué? Para que pueda ser sabio. Porque escuche bien lo que dice este versículo, es una profecía tremenda. Los que están destruyendo al mundo son los hombres. Versículo 19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos mismos. Un escritor en un libro dice, la sabiduría, dice, el poder del hombre aquí en la tierra está abarcando más que su propia sabiduría. Albert Einstein dijo una vez, me arrepiento de haber inventado la teoría nuclear, dice, del átomo. Dice, porque por causa mía ahora está en peligro todo el mundo. Y sí es cierto, está en peligro todo el mundo. Ahorita hasta países pobres ya tienen uranio y plutonio. Y están laborando bombas no atómicas, Las bombas atómicas son hechas de kilotons. No, están laborando bombas nucleares hechas de kilotons, megatón. Las de kilotón las aventaron en Hiroshima y Nagasaki. Pero las que tienen ahora suenan 1000 veces más que las de kilotón. Son de megatón. Créanmelo. Estamos en peligro nosotros. Nosotros no somos de aquí. Nosotros solamente vamos aquí de pasada. Así que como usted verá, ya les enseñé la semana pasada acerca del milenio en el capítulo 20 de Apocalipsis. El final cómo es el final de la gente incrédula que no creen en Cristo. Y cuál va a ser el final del anticristo y del falso profeta y de Satanás, ¿verdad? Pero en este día, ¿verdad? Estamos estudiando el capítulo 21 de Apocalipsis. Y aquí miramos claramente cómo va a ser el final de los creyentes. Vamos a Apocalipsis capítulo 21 y vamos a leerlo todo. Dice aquí en el versículo 21, dice, capítulo 21. Vamos a leerlo alternadamente en voz alta y claro, con punto y coma. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe porque esas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros,
Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Teniendo la gloria de Dios, y su luz era semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, y al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad está situada y puesta en cuadro, y su longitud es tanta como su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud y la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, y el segundo zafiro, el tercero agata, y el cuarto esmeralda. El quinto ónice, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna porque resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la iluminaba y el Cordero es su luz. Y las naciones que hubieran sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y traerán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira, sino solo aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Se fija, no entrará en ella cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Fíjese, este libro de la vida, quisiera hablar un poquito de eso. La Biblia lo menciona desde el Viejo Testamento, como que es un libro que Dios tiene allá elegido para tener apuntados a todos los que son salvos, a todos sus hijos. Mire, aquí es mencionado en el capítulo 32 de Éxodo, ¿verdad? Aquí Dios iba a matar a todos los israelitas por causa de que hicieron un becerro de oro. Dios los iba a matar, pero mire lo que dice Moisés. Versículo 32 dice, perdona ahora su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Ahora, Salmo 69, 28, ¿qué dice ahí? Salmo 69, versículo 28. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los injustos. Sí, dice, no sean inscritos entre los injustos. O sea que, bórralos del libro. Y mire, en Apocalipsis 3, versículo 5, allí Dios le está hablando a la iglesia. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, ¿Se fija? y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. En otras palabras, ¿sabe qué? Como que nuestro nombre está ahí. Pero si seguimos en pecado, si hacemos cosas que no le agradan a Dios,
si no confiamos verdaderamente en el amor de Jesucristo, en la salvación del Salvador, si queremos ser salvos, pero salvos a nuestra manera y no en términos de Él. Él dijo bien claro en Lucas 9:23, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. Diariamente, en otras palabras, deseche su ego, su egoísmo. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda por mí la ganará. Dice. ¿Qué se gana el hombre con ganarse todo el mundo si pierde su alma? Entonces en Apocalipsis 3:5 allí dice que sí se puede borrar el libro de la vida. Hay infinidad de gente que se están yendo al infierno pensando que son salvos. ¿Por qué? Porque confiaron en su enseñanza de sus maestros. No los instruyeron como debe de ser bíblicamente. La Biblia es bien clara. ¿Se acuerda que en Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, cuando está mandando a la gente al lago de fuego, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué dice? Fue lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. Esa debe de ser nuestra meta. Estar inscritos en el libro de la vida. He escuchado personas que han venido desde allá, desde Washington, ¿verdad? No, hace un poquito supe que vinieron específicamente que porque querían adorar al Santo Niño aquí en Plateros, aquí en Fresnillo. ¿Sí? Bueno, pues ojalá eso les ayude. Pero yo me preocuparía más de que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios mismo. Desde el momento que usted acepta a Cristo, desde ese momento su nombre está siendo escrito en el libro de la vida. Así que en este capítulo 21 de Apocalipsis miramos que no entra cualquier persona. ¿Por qué? Porque miren Romanos 3:23, ¿qué dice allí? Dice, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por Sí. su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 30 y 31, 4, 30 y 31, ¿qué dice allí? No, 3, 30 y 31. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe a los de la incircuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, ¿invalidamos la ley por la fe? En ninguna manera, antes bien confirmamos la ley. ¿Qué estamos mirando? De que Dios vino a dar salvación a todos, a todo aquel que crea. Romanos 5, 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no hay inculpa de pecado. Romanos 6, 22. Dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en La Cristo paga del pecado es muerte, Mas el regalo de Dios es vida eterna. mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. ¿Usted quiere que su nombre esté escrito en el libro de la vida? Váyase a un lugar solo y hable con Cristo como si estuviera hablando conmigo. Hable con Él. Platíquele. Dígale, Señor, sabes que yo realizo que soy pecador. Estoy todavía en la naturaleza de Adán. Necesito nacer de nuevo. El que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Ayúdame, Señor Jesucristo. Yo confío en la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Yo confío. Ayúdame. Sálvame. Lávame con tu sangre. Eso lo hice yo, Yo tenía muchos problemas cuando yo no era cristiano. Era bien mal hablado, era mentiroso, era borracho, hacía droga. Andaba de cárcel en cárcel. Por lo mismo. Encontré a Cristo, en otras palabras, Cristo ya me había encontrado, pero yo no quería nada con Él. Y mire, y desde entonces que acepté a Cristo Jesús, cambió mi estilo de vida. Ya no hablo malas palabras, no tomo, no fumo, no hago droga. No me meto con mujeres. Tengo la mía. Pero ¿sabe qué? Usted necesita el poder del Espíritu Santo. Toda la persona que no tiene el Espíritu Santo, por eso está bajo el poder de la carne, la potestad de la carne. Por eso hay peleas, envidias, borracheras, orgías, todo eso. Necesita ser libre, dijo Jesús en Juan 8:31. Si de veras fueres ustedes mis discípulos, permanecerán en mi palabra. Y descubriréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es la palabra de Dios y Cristo Jesús. ¿Usted quiere ser parte del grupo que menciona ayer, capítulo 21 de Apocalipsis? Yo le animo que acepte a Jesucristo como su Salvador personal. Él es el único Salvador y el único que puede salvarlo. No hay hombre en la tierra que pueda salvar a nadie. Es solamente Cristo. Él fue a la cruz. Él murió por usted. Él derramó su sangre por usted. Siendo aún pecadores, Cristo nos amó. ¿Se imagina si nos amó cuando éramos pecadores? ¿No nos amará ahorita que somos hijos? Yo sé que cometemos errores todavía, pero Él ahora nos mira como hijos. Sí. Por eso le animo. Váyase a un lugar y hable con Cristo Jesús, platíquele. Dígale, quítame el alcoholismo, quítame el cigarro, quítame lo corajudo, quítame lo envidioso. Quizá usted está trabajando para tener mucho dinero. Mire, el dinero no se lo va a llevar usted cuando se muera. Yo nunca he mirado a un muerto que se lo lleven con todo y casa y con todo y carros a la tumba. Así como vino cuando nació desnudo, pues aquí de chiripada lo llevan hasta con traje a veces, con corbata, a la tumba. Pero ya a los 5 meses, ¿cómo está? Ya una momia ya. De veras, nosotros solamente estamos de pasada. Y debemos de pensar, nuestro objetivo debe de ser de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida para que cuando estemos ante Dios, Él le diga a los ángeles, ¿está fulano su nombre ahí? Sí, sí está. Bienvenido mi querido hijo, entre en el espacio de su Señor. Entre en el gozo de su Señor. Y el que no esté escrito, se va a ir al infierno. Así de claro.
¿Ok? Dios me les bendiga.